El Chava era un corredor como la copa de un pino, ¿no? Y bueno, eso no lo digo yo, lo dice cualquiera que le haya visto en acción, ¿no? En sus años buenos. El Chava, yo tengo mala memoria, pero si mal no recuerdo, pues yo creo que empezó a raíz del 83-84, después de ganar la Vuelta a España y hacer segundo en el Tour. Se hizo la escuela Ángel Arroyo, que la hizo Víctor Sastre, y ahí empezaron a salir chavales, ¿no? La escuela surgió en el año 82, cuando Ángel Arroyo ganó la Vuelta a España, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que es la afición al ciclismo en el Barraco, pues se disparó. La gente, pues aquello era una novedad. Y bueno, pues teníamos un ídolo en el Barraco, ¿no? Yo creo que la gente, muchos estaban por ponerme un chaleco de fuerza y meterme al manicomio, ¿eh? Es así. Pero es que hay que entenderlo que también en el Barraco no habían visto una bicicleta nunca. Estabas allí en el campo y te tirabas con una bici por un barranco para abajo y el pastor que estaba allí este tío está majareta, perdido. Y hay que entenderlo, ¿no? Luego, a medida ya que bueno, hasta que gané la Vuelta a España, entonces ya empezaron a verlo de otra forma, pero a lo primero mal, ¿eh? Cuando ya vi exactamente la afición que había despertado todo aquello, viendo la juventud que tenía que hacer cosas y que no había nada para ellos, bueno, pues fue el momento que yo pensé que sería un momento bueno para que los chavales pudieran hacer otras cosas, que no solamente estar por ahí tirando piedras, como se suele decir, a los tejados, ¿no? El ciclismo le ponen como juego y como formación, que era algo muy importante para erradicar pues otro mal que todavía le seguimos teniendo en muchos sitios, como es la droga, ¿no? Entonces ahí le toman de esa manera y los chavales se involucran de una manera total y absoluta en el ciclismo. Creamos lo que es el club, un grupo de amigos, lo propusieron ahí un grupo de amigos nuestros y creamos lo que es la Peña Ciclista Ángel Arroyo, ¿no? Cuando empezó a salir en el Barraco José María, el Chava, ¿no? Pues entonces aquello ya se empezó a ver con otra cosa y luego todo al revés, todo el mundo quería ser ciclista, ¿no? Yo creo que es un poco, se necesita a veces romper el molde, ¿no? Empezó en la escuela a los 11 años y era un chavalito gordito, pero un tío con fuerza, se le veía con una fuerza como un toro. Y travieso, inquieto, y siempre con muy buen humor, siempre estaba contento, pero él siempre estaba pinchando al que tenía al lado. O sea, él nada de decir que él tenía que estar siempre metiéndose con alguno, pero era un chico, era diferente a los demás, ¿eh? Y empezó a ganar todas las carrerillas pequeñas así de chavales, las ganaba todas. Era una mala bestia, ¿no? Lo cierto es que en los circuitos urbanos, que es donde se montaban estas carreras, para que no hubiera problemas, pues el hombre destacaba porque era el más fuerte, el más alto, su constitución la más fuerte. Y ganaba siempre el sprint. O sea, él no creas tú que se esperaba alargarse, porque normalmente los circuitos suelen ser llanos y tal, y ganaba el sprint. Prácticamente ganaba todas las carreras, ¿no? En aquella época y en las siguientes yo creo que fue un corredor súper conocido y que rápidamente pues, mostró esas dotes de poder ser un gran campeón, ¿no? La Escuela Ciclista Ángel Arroyo empezamos a pasarlos a Banesto. Empezaron de amateur, pues empezó el Chava, Lastra, el Mancebo, todos los que habían salido de la escuela del Barraco empezaron en Banesto. Y bueno, y todos dieron buenos resultados. Cuando tenía un corredor o tenía un chico que tenía condiciones, que sabía que estaba seguro que tenía condiciones y que no me podía dejar mal, pues siempre llamaba a José Miguel y decía: tengo aquí un pata negra, quiero que te le lleves porque además estoy seguro que tiene condiciones para salir adelante. Nosotros en aquella época teníamos mucha relación con Víctor Sastre, que tenía allí una escuela de chavales, de jóvenes, y nos hablaba sobre todo un poco de los que él controlaba, ¿no? De la zona, y entre ellos pues nos habló del Chava, ¿no? Es un poco a partir de ahí cuando pues bueno, oímos hablar de él y pues bueno, cuando llegó ya la edad de pasar a aficionados, pues lo incorporamos al equipo.
Y cuando fichó por el Banesto, bueno, no llegó entonces Echevarri ni tampoco Unzue, llegaría Jaime Elena, que sería uno de los primeros directores que tuvo. Pues la verdad es que le dio mucho aporte a él, le valió mucho. Bueno, no sé si es clave. En aquella época, pues mi función era dirigir el equipo de aficionados, ¿no? Entonces, es una categoría, digamos, que está antes de llegar a profesionales, de aprendizaje, ¿no? En el cual, pues bueno, pues todos los chavales pues tienen que hacerse, tienen que aprender, tienen que formarse, ¿no? Más una etapa de formación, ¿no? Y el Chava va pasando categorías, va destacando. Este tío, cada vez que la carretera mira hacia arriba, que le pone una fuerza increíble. Entonces, a partir de juveniles, yo creo que es cuando digo, ojo, vamos a apuntarle en la lista, ¿no? Tenía un estilo diferente y dominaba, como digo, sobre todo en la montaña, que es lo que es espectacular, que es lo que a los españoles les gustaba. Luego, como aficionado también, bueno, pues destacó bastante, hizo cosas muy buenas. Su parte más importante, sin lugar a duda, el circuito montañés, que ahora se está celebrando y que cuando le ganó, pues ya le significó el paso a profesionales, ¿no? Sí que es verdad que el circuito montañés, entonces y ahora también es una carrera de las digamos, la mejor en el campo aficionado, y ahí eso sí que fue el espaldarazo final, ¿no? Pero no cabe duda que ya había mostrado antes unas actitudes y unas condiciones y ya estábamos ya prácticamente convencidos de que lo íbamos a incorporar. Pero el ganarlo, pues no cabe duda que confirmó esas expectativas, ¿no? Los ciclistas que vienen de jóvenes todos son prometedores, porque si no, no pasan a profesionales. O sea, cualquier chaval que pasa de aficionado a profesional son gente que son prometedores, que tienen buena trayectoria y en ese aspecto te lo hablan, ¿no? También es verdad que tú has ido también un momento, has visto otros y hay unos que se quedan frenados, no progresan. Y bueno, simplemente había que dejar pasar los años, ¿no? Yo creo que el salto profesional no es sencillo para nadie, ¿no? Para ser profesional tuvo que superar muchísimas lesiones, muchísimos momentos difíciles, y yo recuerdo prácticamente todos ellos, ¿no? Porque los viví muy cerca con él, ¿no? No fue nada fácil. Pero él siguió siempre dando la talla, ¿no? Y luego ya cuando llegó a profesional, pues se le veía a un hombre con una potencia fuera de lo normal, ¿no? Y empezó ya pues en la Vuelta de La Rioja a destacar, empezó en la subida a Naranco, o sea que empezó a destacar desde el primer momento. Ya destacaba porque era de los que si había un terreno que subía para arriba se iba y bueno, tenía además muy valiente a la hora de atacar siempre. Y la primera impresión sobre José María, sobre el Chava, pues yo creo que fue general, un producto bruto de la naturaleza. La madre le había parido para ser ciclista, él quiso ser ciclista, él fue ciclista, él se empeñó en no llegar a la meta que sus condiciones le podían clarísimamente haber llevado. En él todo era un auténtico torbellino. No es fácil, o no era fácil sobre todo para aquel entonces, encontrar un ciclista con su fisonomía en todos los sentidos, ¿no? Tenía ese aspecto de escalador puro, pero en un cuerpo estilizado, esbelto, grande, diría yo, para el volumen del ciclista, pues, porque casi siempre estás acostumbrado a ver entonces, ¿no?, a escaladores más bien pequeños, menudos, muy livianos, de poco peso, etcétera, y él tenía aquella planta de gran ciclista, bueno, por decir mejor, tenía planta de torero, ¿no? Como conocedores del deporte sorprendía un poco su físico, ¿no? Porque no tenía un físico de escalador, era más bien fuerte muscularmente y daba más pie a que fuese un rodador. Porque los escaladores son gente de pata fina, como dicen en el argot ciclista, ¿no? Tienen una planta espléndida, pero no precisamente la de un escalador.
Lo que pasa es que sí, viéndole subir, viéndole escalar, pues tenía ese sello de poderío que normalmente no dan los escaladores pequeñitos, ¿no? Son muy rápidos, son muy buenos, son muy livianos, no pesan, pero no tienen esa sensación de potencia que emitía Chava. Era un escalador potente, es decir, potente quiere decir que cuando él atacaba hacía muchísimo daño en un momento dado. Luego a lo mejor en un puerto largo, muy largo, la fuerza se le acababa y no podía llegar tan lejos, ¿no? Pero aquí en la Vuelta a España eso se le ha visto, vamos, que cuando daba un ataque hacía muchísimo daño y que se iba solo, no había quien le siguiera, ¿no? Bueno, ya se le veía que tarde o temprano iban a llegar las victorias. Lo que pasa es que tardaron mucho, porque con la Vuelta a España recuerda que hasta que ganó la primera etapa todo el mundo decía, oye, favorito el Chava. Tardó un montón, pero luego lo ganó. Vamos a ver qué reacciones toman aquí. La verdad es que la veteranía es un grado y en eso el campeón es Pascal Richard. El primero que ataca Dani Clavero, Roberto Heras sale detrás de él. Son los dos hombres que venían persiguiendo. Pascal Richard que no puede, y vamos a ver si arranca José María Jiménez. De momento se ha ido Dani Clavero, Roberto Heras, que ya ganó el día del Morredero, y los otros dos ya sí que no tienen nada que hacer. Ahora arranca Jiménez desde atrás. Vamos a ver al Chava. Pero el Chava ha tardado mucho. Pero era para librarse de Pascal Richard, ¿eh? Yo creo que porque no se fiaba de Pascal Richard. No se fiaba de llevarle, y por eso no quiso arrancar antes, y cuando ya ha visto que ha podido con él, entonces es cuando ha arrancado. Quizá un poquitín tarde, pero viene con muchísima fuerza el Chava. Muy bien, y ahí están los tres. Bueno, esto sí que es increíble. Los tres españoles han dejado al campeón olímpico, al suizo, y José María Jiménez, que se lo está mereciendo a lo largo de toda la vuelta, ha atacado con una fuerza fenomenal. Ahí va el Chava. Que sí, ya se ha sentado Roberto Heras, se entrega y Dani trata de superarle, pero muy bien. Pues nada, José María Jiménez, que va a ganar aquí en Los Ángeles San Rafael, por fin ha sido primero. Por fin ha sido primero después de lucharlo con muchísimas ocasiones. Segunda posición para Dani Clavero, tercera para Roberto Heras. Hoy por fin hemos tenido la suerte, bueno, ya te vimos en el Campeonato de España, pero qué bonita etapa hoy, mucha lucha y mucha sangre fría al final, ¿eh? Bueno, sí, ha sido durísima, llegó que todo el mundo venía a atacar, porque ya es de las últimas que se puede jugar uno, entonces lo que me ha hecho ha sido sobre todo las ganas, ¿no? He venido a luchar al 100% y la verdad es que me la he jugado sobre todo pues para intentar ganar la etapa en la montaña. Me ha salido todo bien, o sea que muy contento. Eso te iba a decir, ¿no? Hoy es el día de tu vida. Y después ya irrumpe, no lo puedo recuperar, no lo puedo recordar con exactitud, pero ya irrumpe en la vida del ciclismo como lo que él era, como un auténtico volcán, el Chava. Sí, la verdad es que Jiménez se está convirtiendo en el ídolo de la afición española. Yo no sé por qué, tiene más carisma que Fernando Escartín, que en esta vuelta está siendo el mejor español, pero hoy escribía a Perico un poco de por qué, ¿no? Esa forma de correr un poco extravagante, un poco fuera de los cánones normales, pues la ha convertido, se parece a Perico, un poquito. Yo creo que la han convertido en un hombre muy, muy querido por todos. Bueno, la gente lógicamente busca siempre comparaciones, es inevitable, ¿no? Porque las arrancadas de Chava son como las tuyas, claro. Yo mis arrancadas eran en carrera y yo no las veía, yo las hacía pues como Chava las haría en carrera, ¿no? Pero no sé, yo siempre he dicho que era bonito eso, ¿no? Porque sobre todo cuando tú admiras a una persona y que esa persona que tú admiras la comparen contigo, pues es algo muy agradable, ¿no? Porque vuelves a revivir, ¿no? Tus momentos y la gente también vuelve a disfrutar con momentos que recuerdan a otros, ¿no? Yo para mí fue algo muy agradable y muy positivo, ¿no? Saber que, bueno, que viene aquí el Chava, que hacen que se acuerden de mí, ¿no? Sobre todo con mis ataques, ¿no? Pero a mí lo que sí me gusta es siempre recordar su faceta de deportista y aquellas situaciones en las que nos hacía levantarnos de la silla cuando estábamos viendo cualquier carrera. Bueno, el Chava era un poco así, capaz de levantar a los aficionados de sus butacas viendo la televisión, cómo era capaz de atacar en su vida, de marrar, de impresionar a todos los aficionados y al día siguiente pues perder 15 minutos en la siguiente etapa o no vérsele siquiera. Así que bueno, pues ese carácter de genio, capaz de lo mejor y de lo peor, es lo que le ha acompañado siempre y es lo que le ha definido, yo creo. Su valía
era esa, ¿no? De ser capaz de provocar en cualquier momento un caos y sacar beneficio o no saberlo o no poderlo rematar, ¿no? Por su singularidad, él era un gran protagonista. Él, yo creo que habría triunfado, que habría destacado en cualquier... es decir, si le llega a dar por hacer cine, si le llega a dar por cantar, le dio, porque para eso es para lo que estaba preparado, por montar en bicicleta, pero sus peculiaridades eran las de un triunfador. Era un hombre tremendamente extrovertido, ¿no? Realmente un tipo que, además de ser un gran corredor, sobre todo era un chaval que era capaz de llenar un poco con ambiente. Es igual, sucediera lo que sucediese en carrera, siempre estaba su nota de humor, siempre apuntando y viendo las cosas en positivo, y por muy mal que hubieran salido las cosas, él al final siempre era el hombre que decía mañana vamos a por ellos, ¿no? Era un poco su grito de guerra, y para él nunca había terminado, siempre quedaba un poco la siguiente carrera donde pues iba a ser capaz de conseguir lo que no lo había hecho la anterior, ¿no? Y eso transmitía un poco a todo el ambiente del equipo, ¿sí? Era un corredor, primero, que era ganador, y luego que era espectacular, que también arriesgaba, que atacaba de lejos. Es decir, yo creo que en la concepción actual del deporte, él encajaría muy bien, del deporte espectáculo, ¿no? Yo creo que a veces no vale con ganar, si ganas de una manera rácana. Yo creo que quizá eso él no lo vivió tanto en su época, pero ahora la competencia cada vez es más dura, ¿no? Cada vez hay más deportes, cada vez hay más televisiones, cada vez aprieta más. Entonces, esa concepción que él tenía, pues eso, ¿no? De saber ser efectivo, de que si puedes ganar 4 etapas, lo que sea, eso está muy bien, ¿no? Pues bueno, él lógicamente le gustaba ganar y que la gente le aplaudiera y que todo el mundo chava, pues hombre, es muy bonito, ¿no? El triunfo de que todo el mundo esté ahí atento a ti, pues bueno, a lo mejor también perjudica un poco porque te tienen demasiado ahí y no te dejan ni descansar después de una etapa. Yo siempre me acuerdo una vez que me contó una cosa que a mí me hizo mucha gracia, pero en el fondo era pues eso, ¿no? Demostraba un poco que era un corredor listo y que tenía visión. Dice yo en la etapa final en Madrid siempre voy el último. Dice, porque en cabeza pasas muy rápido. Si vas en medio del pelotón no te ve nadie. Si vas aquí atrás todo el mundo te grita, te saluda. O sea, en el fondo disfrutaba de su manera de ser, ¿no? Era un corredor, una persona, si quieres, en algunas cosas un poco simple, pero que entendía la vida de una manera y él vivía como él era, ¿no? Y entonces a él le gustaba que le reconocieran, pues se ponía al último para que le reconocieran, ¿no? Y a mí pues me parece que eso estaba bien. Yo creo que la gran recompensa que podía tener el Chava era el calor de la gente. Era un artista, era diferente a todo el mundo. Tenía siempre una expresión que era muy, muy cierta y muy atinada. Él decía siempre que corría para la afición, que es una característica que le llevó a ser tan popular. Lo más bonito yo creo que es atacar, por lo menos para saber que estás en la carrera y para intentar la victoria. Yo creo que ir a rueda y que cuando ataques los grandes pues te quedes ahí, yo creo que es más importante atacar y luchar por la victoria. Eso a la gente le llega mucho, ¿no? Porque tú no ganas muchas carreras, pero yo creo que nadie tiene tantas pancartas como tú. Bueno, pues sí, yo creo que estoy notando que tengo una gran afición. De eso estoy muy orgulloso porque me dan muchos ánimos y para mí es muy importante, ¿no? Que la gente disfrute con mis ataques y sobre todo pues estoy muy agradecido a la afición y espero seguir dándolos estas alegrías aunque no gane y para seguir recibiendo el apoyo de la afición. Yo recuerdo en aquella época la gente para ver ciclismo nunca va al bar. Yo creo que él despertó la afición de la gente ir a los bares a ver las etapas de ciclismo, ¿no? Yo creo que el ir a los bares a ver algo es el fútbol o otro tipo de deportes, no ciclismo, no. Yo creo que él, por su forma de ser, por su forma de montar en bicicleta, por su forma de ganar, por su forma de actuar, llamaba la atención de la gente, ¿no? Le gustaba atacar de lejos, le gustaba ser protagonista durante media hora de su vida de las cámaras, de los objetivos, del público. Corría para la afición, de verdad. Y él disfrutaba también con el público. Era un personaje que por donde iba caía bien. Tenía y tiene todavía mucha gente que le quería y que le apreciaba. Solo la presencia del Chava era garantía de público, eso es un hecho evidente y cierto. Luego ya como organización a veces él tenía sus cosas y creaba cada problema también importante, ¿no? Importante entre comillas, pero es evidente que la Vuelta al Chava le debe cosas. Que ganara una etapa el Chava o que el Chava se pusiese de amarillo no era lo mismo que se pusiera otro,
porque es que hay corredores que venden, aún quedando a 20 minutos, y corredores que no. Y Chava pues era el hombre imprevisible, el hombre espectacular, el hombre que era capaz de hacer puntualmente las cosas mejor que nadie, pero desgraciadamente su regularidad le privó de poder haber conseguido una gran vuelta a España, ¿no? Yo muchas veces me ha dicho, no, mañana gano blanco, y llegaba y ganaba, ¿eh? Cuando llegaba a la montaña se transformaba y daba un espectáculo de lo que no vemos ahora, ¿no? Era un tío valiente, y yo creo que en todas las etapas donde participaba, cuando aparecía la montaña, ahí estaba el espectáculo. El escalador no se hace, nace, porque más que nada se fue un coche, tendrá unos caballos y un motor y todo lo que quiera, pero por mucho que tú cambies, la persona puedes entrenar, pero no ser escalador. Yo no puedo ser cantador de flamenco nunca. Yo creo que tiene que tener unas condiciones especiales, que cuando empieces a subir un puerto, que las pulsaciones no te suban. Ese es el secreto. Eso es genética, eso es esa varita mágica que alguien de arriba o algún ángel te ha tocado, sea de la guarda o quien sea, le ha tocado la varita en las piernas y le ha hecho tener algo que otros muchos deseamos. Cuando estás subiendo un puerto y vas bien, pues vamos, es la mayor alegría, ¿no? Porque disfrutas encima de la bicicleta. Pasa que cuando lo pasas mal, pues es uno de los recuerdos peor que puedes tener. Aunque tú veas que te vas fácilmente, pero sufres mucho también, porque lógicamente las piernas también te duelen. Lo único que tienes, como digo, que tu recuperación de tu organismo, bien sea tu corazón, puedes seguir haciendo ataques continuamente, y los demás corredores te tienen que dejar por imposible, porque dicen que se marche porque si no yo luego claudica, ¿no? La propia dureza hace una selección de la carrera, y llega un momento que te quedas con 4 o 5 y dices, bueno, pues te ves un poquito bien, les pruebas un poco y ya sabes cómo van. Le mueves el árbol un poco y ves si puede caer la guinda o no. Y si ves que te responden, pues aguantar el tirón como puedas. Y si ves que van flojos, pues les das la puntilla y fuera. El sentirte por delante y mirar para atrás es lo más bonito, porque estás disfrutando, que es lo que a mí me pasaba. Yo cuando me escapaba, porque muchas veces me escapaba en el llano causalmente por los nervios, que ya no aguantaba, estaba deseando que llegara la llegada, o sea, la subida, para empezar a dar de lleno. Y lo más que disfrutas es cuando miras para atrás y ves todos los tíos descolgados y no ves el paquete que ya has roto todo. Y eso lo tienes que mantener, pues a base de no olvidarte de comer, de irte regulando tus fuerzas y la ilusión de decir voy a intentar ganar, ¿no? Eso es el todo. La diferencia pues es que posiblemente Chava todo lo que consiguió, él hizo con 10 kilos más que cualquiera, que con el señor Julio o con el señor Federico. Yo creo que un poco lo que le hace ser bueno al Chava en la montaña es la zona en la que vive, ¿no? Quieras que no, pues es por donde entrenas todos los días, por donde estás conviviendo con ello, ¿no? Puerto para arriba, puerto para abajo, repecho, pues en la zona del Barraco tenemos muy poquito llano, ¿no? Las condiciones de este terreno son muy buenas. Yo siempre he dicho que esto es un paraíso deportivo, ¿no? Tenemos montaña, tenemos llano, tenemos terreno rompepiernas, tenemos buena comida. Yo creo que son requisitos muy importantes para practicar cualquier deporte, ¿no? Pero para el nuestro en especial, yo creo que es muy importante. Carretera sin tráfico, de montaña y ganas de montar en bicicleta, yo creo que es lo más importante. Leí una entrevista de un director, que es José Miguel Echevarri, en el que decía que en el norte hay muchos ciclistas, en el País Vasco hay muchos ciclistas y muy buenos ciclistas, pero para ganar el Tour había que ser castellano. Entonces, la tierra, es la dureza del clima,
es entrenar con frío en el invierno, es entrenar con calor, es la altitud de la zona donde vives, casi siempre por encima de los 1000 metros o muy próximo a los 1000 metros. Hay una serie de componentes que te hacen ser muy duro. Si a eso le unes la genética de la que te ha dotado la naturaleza por las ascendentes familiares, pues seguramente consigues un cóctel muy importante a la hora de conseguir resultados como deportista, y más en un deporte tan duro como es el ciclismo, que es un deporte de resistencia y de mucha capacidad de sufrimiento. Bueno, José María, disfrutando, ¿no? Este maillot tan bonito para ti, ¿no? Era una gran ilusión, pero a veces para un corredor como tú parecía difícil, ¿no?, de llegar a conseguir. Bueno, pues sí, sobre todo esta vez ha sido porque no había prólogo y bueno, en la primera semana no había perdido tiempo y con ese final alto pues he aprovechado la oportunidad que tenía. Bueno, tú ayer decías que va a ser muy complicado, ¿no?, mantener el maillot después de la contrarreloj de Alcudia, pero esto tiene que ser una motivación, ¿no?, para intentar hacer mejor las cosas y pues que no pasen cosas como las del Tour, ¿no?, porque un corredor de tu calidad perder tanto tiempo en una contrarreloj no es bueno, ¿no? Bueno, sí, yo creo que esto me ayudará sobre todo pues para pasar las 2 semanas que restan y yo creo que pues para trabajar un poco más motivado en lo que queda de vuelta, ¿no? Yo creo que mi objetivo está cumplido y me voy más que satisfecho, ¿no? Si tengo la oportunidad de intentar ganar otra etapa, seguramente que si puedo no voy a desaprovechar, pero bueno, yo creo que con la obtenida ayer y a poquito bien que se me dé estas 2 semanas que quedan, pues yo creo que en esta Vuelta a España ya Oye, ya sé que es muy difícil. Pudo haber sido ya no va más, pero a veces yo discutía con él porque como él fallaba un poco contra el reloj, yo le decía, es que tú no te preparas para... Tú eres una persona fuerte, con una estatura adecuada, digo, tú tenías que ser un gran contrarrelojista, y eso era lo que yo tenía con él cuando era ya profesional, y decía, es que no te lo coges en serio para decir una preparación, porque tú tienes físicamente un estilo para ser también un buen, además de escalador, defenderte, por lo menos defenderte contra el reloj. Porque yo le comentaba, pero a ver, ¿por qué no te pones serio y preparas una Vuelta a España, o el Giro, o el Tour? Déjame a mí, si yo gano un par de etapas, ya tengo bastante, no quiero más. O sea, no considero que no fuese ambicioso, porque lo demostró, pero tenía una visión diferente. Las grandes vueltas es sobre todo para hombres muy regulares, ¿no? Gente que prácticamente buenos corredores, pero que normalmente su regularidad y el no cometer errores es un poco la principal condición para poder estar en lo más alto del podio. Somos un país, desgraciadamente, de ganadores. El gravísimo problema que tenemos ahora es que los niños en edad escolar solo quieren ser Rafa Nadal, Fernando Alonso, Iker Casillas. Y claro, de 1 millón llega 1. Entonces podemos pensar que estamos haciendo una generación de frustrados. Igual pasa con los aficionados. Se marcha Indurain, viene el Chava. Pero claro, toda la comparación es absolutamente odiosa. Indurain, punto y aparte. Entonces eso es lo que tenía que entender el aficionado. Es decir, que el Chava nunca iba a ser como Indurain, porque Indurain era una máquina. Indurain era un ordenador. Y el Chava era exactamente lo único que podía partir en dos el ordenador. Es decir, Indurain te subía a un puerto y jamás lo veías de pie, pero estaba con los primeros o ganaba. En una contrarreloj no se movía, pero marcaba el mejor tiempo. Y lo único que podía romper y hacer trizas el ordenador era un tío como el Chava. Pero claro, un día y una vuelta son 21. Chava fue, como otros muchos corredores, uno de los grandes beneficiados de haberse iniciado en el profesionalismo en los grandes días de Miguel, ¿no? Y en el mismo equipo, como era aquel pues histórico equipo Banesto, ¿no? Es verdad que él empezó, y bueno, de hecho coincidieron en muchas carreras con Miguel. Y bueno, pues pensar en aquel momento en quién podía ser un poco su relevo generacional,
no era fácil, entre otras razones, pues claro, el relevo de Miguel iba a estar demasiado condicionado pues por la perfección y las grandes cosas que había conseguido Miguel, ¿no? No se le puede pedir a un genio que sea sublime sin interrupción. Eso le pasaba a Chava. O sea, los genios no pueden ser permanentemente genios. Entonces, para ser genio tienes que estar desaplicado en ocasiones, desatento, ido. No puede uno quemar toda la energía para dar una vuelta por etapas, por ejemplo. Hay que quemar 20 y tantos días de energía, de atención, de dedicación. Para el Chava era muchísimo más importante estar firmando autógrafos en la salida, ¿no? que tener que estar todo el día ahí sufriendo y encerrado y cuidándose, y como hacen la mayoría de los ciclistas en el día de hoy, ¿no? Se tenía que estar una hora de pie firmando autógrafos, haciéndose foto con admiradores y admiradoras. Lo hacía porque pensaba que eso era verdaderamente más importante que el precio que tuviera que pagar por esa falta de dedicación. Todos nos acordamos de la Vuelta a España o sobre todo, ¿no?, de las etapas de la Vuelta a España, pero yo me acuerdo también una que yo creo que a él también le hizo mucha ilusión, que fue el ganar el Campeonato de España, ¿no? Que igual no era una carrera que le iba a sus cualidades, pero supo estar ahí a la altura y ganarla, y con lo que representaba eso, ¿no?, de llevar un año el maillot, que a él también le encantaba. En estos momentos arranca por delante, vamos a ver cuál es la actitud que toma José María Jiménez. Solán, que es mejor rodador, buen especialista en el cronómetro. Vamos a ver Jiménez, atención a Jiménez, que está progresando fenomenalmente bien y se ha quedado clavado Solán. Jiménez, campeón de España, lo ha conseguido el abulense. Solán segundo. Por fin veo ganar en directo una carrera a José María Jiménez, la primera vez en mi carrera y en la suya que he conseguido ver ganar una carrera a José María Jiménez. Todas las que había ganado yo no estaba, y José María Jiménez, que se proclama campeón de España, el abulense del Barraco, ganador en Melilla de este campeonato de España por delante de Solán. Yo recuerdo el año de las que, ahora hablo de memoria, pero creo que fueron 4 etapas que ganó de montaña en la Vuelta a España. Ostras, eso es nivel, ¿eh? Eso no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Yo creo que en la Vuelta él estaba mucho más cómodo que en otras carreras, y solo una vez recuerdo que le vi un poco enfadado en una etapa del Giro, que yo creo que le había hablado con Pantani, con Martinelli, como que yo me voy, tal, no sé qué, y luego al final yo creo que se fue Pantani y ganó él, y una vez que le vi un poco picado, ¿no? Porque yo creo que sí que le apetecía tener un triunfo fuera, ¿no? Es verdad que aquí en España ganaba en todos sitios, pero fuera le costaba un poquito más, ¿no? Pero yo creo que aquel año que ganó las 4 etapas, y además si yo recuerdo que iba en la moto y tal, joder, aquel año dominaba la montaña de una manera increíble, ¿eh? Ganó el maillot verde, y 4 etapas me parece que fueron. En fin, ese año fue, pues, todos los seguidores y todos los amigos, pues imagínate, decíamos, joder, este año se sale, iba como quería, ¿no? La verdad, pues esos son triunfos que no solamente porque ganar la montaña la ganaba porque pasaba escapado por los puertos, pero es que luego tenía la regularidad de llegar a ganar el maillot verde. Y luego ganarte 4 etapas, pues hombre, hay que descubrirse. Ahí te demuestra la clase que tenía, ¿no? Todas las victorias de él han sido muy especiales, porque han sido conseguidas de la forma que él las conseguía, es decir, haciendo vibrar, haciendo temblar a los árboles, rompiendo portadas de periódicos, unas más importantes y otras menos importantes, pero todas eran las victorias del Chava. A mí todas me parecían maravillosas. Las victorias del Chava tenían el sello, la impronta de la personalidad, de esos 10, 15, 20, 25 minutos que te había regalado en la ascensión. Eran todas por el mismo rasero, más o menos, ¿no? Hombre, aquella vuelta en la que terminó tercero, en la que estuvo líder durante unas cuantas jornadas, incluso la magnífica contrarreloj final que hizo, no sé si terminó tercero al final en Madrid, pues creo que fue su mejor prestación, ¿no? En la Vuelta del 99, cuando él gana la etapa del Angliru, evidentemente eso es porque él quería esa etapa. Yo creo que desde que se supo que se iba a subir el Angliru, que iba a ser la montaña más dura de subir en la historia del ciclismo, todo el mito que se le rodeó a la montaña desde el primer momento antes de subirse, yo creo que el Chava se la marcó en rojo. Recuerdo cuando decidimos subir al Angliru, todavía no habíamos decidido subir al Angliru, estábamos pensando en subir al Angliru. El diario AS
queda con Chava después de una subida al Naranco, que entonces eran en septiembre, para ir a ver el Angliru. Casualmente yo estaba ese día allí. No me acerqué en ese momento justo para no... yo quería ver el Angliru yo solo, tranquilo, a ver si aquello se podía o no se podía. Lo subí y decidimos subirlo. Pero él hace la prueba en bicicleta y él va hecho no puede. Le tienen que dejar una rueda de bici de montaña. Él hace grande el Angliru ese día, lo hace enorme. Lo que no dice que no puede es porque se acostó muy tarde. A lo mejor el Chava en situación normal y bien físicamente, pues lo había subido con los desarrollos que llevaba del Criterium de la ciudad de Oviedo, ¿no? Pero él hace grande el Angliru ese día. ¿Te imaginas en una etapa de la vuelta romper el grupo por ahí? No, eso todavía hay que esperar a que digan que sea. La visita de José al hoy mítico puerto del Angliru ha sido la puntilla definitiva para que Unipubli se decidiera en apostar por el Angliru. Él, haciendo un poco honor a la épica, decía que era el único puerto del mundo donde se podría demostrar lo que un hombre era capaz de hacer montado sobre una montura de acero. Fíjense la cantidad enorme de público, yo no sé si mañana podremos ofrecerles, supongo, algún cálculo aproximado que las autoridades harán respecto a la gente que ha estado aquí en el Angliru, pero la verdad es que de España yo creo que es la vez que más gente ha acudido a ver una etapa en una Vuelta Ciclista a España en el mundo del ciclismo. 1000 metros finales para Pavel Tonkov, que va a ser el primer ganador del Angliru. Sí, el Marino Lejarreta fue en sus días el primer ganador en los lagos de Covadonga. Y el Chava va a estar cerca, ¿no? Pero lógicamente ya el puerto se acaba para todos y ya la distancia que queda al corredor ruso. Ay, mira, ahí está. Ahí el Chava, sí, pero es que ya se está acabando el puerto, ¿eh? Yo creo que Chava, posiblemente conocedor, sabe que si quiere ganar esta etapa, según le coja se tiene que poner delante, porque luego es muy estrecho y es muy difícil de superar a un corredor en esa zona, vamos a decir, totalmente vallada. Pero es que, ya digo, están prácticamente a la línea de meta y va a ser muy complicado. Pero qué buena extensión final ha hecho el Chava, le tiene ahí delante. Ahí Chava lo que tiene que hacer... No parar cuando llegue. No parar, adelantarle cuanto antes, porque el hombre que entre las vallas, el primero es muy complicado porque la carretera hace unos zigzag muy suaves, pero al ser tan estrechísima la carretera es muy difícil que te superen. Vamos a ver si Chava pues tiene esa Chava, visión. Por lo menos ha llegado a alcanzar a Pavel. Chava, adelántale, que si no se te va. Se ha quedado ahí a su rueda. Estamos, nada, nos quedan una curva y media, ¿no? Para llegar al final. Entre la niebla y al fondo no se va a ver la pancarta hasta que esté encima. Tonkov probablemente ni supiera que el Chava estaba ahí, ¿eh? Hasta que ha visto que llegaba a su altura. Y vamos a ver, porque Pavel Tonkov y José María Jiménez se van a jugar ya con las cámaras fijas de meta la victoria en esta etapa entre la niebla aquí en el día histórico en el que se ha subido al Angliru. La ha superado, sí, la ha superado el Chava. Yo creo que Chava va a tener suerte. Se la está jugando, la moto le está estorbando allí. Y vamos a ver, yo creo que es muy difícil que superen ahí a un corredor. Chava primero, Chava segundo Tonkov. Chava primero, segundo Tonkov. Ganó José María Jiménez en la cima del Angliru, donde casi ni se dieron cuenta de que habían llegado los ciclistas. Fenomenal José María Jiménez. Espléndido José María Jiménez en esta finalización de la etapa aquí en la cima del Angliru, cuando ya parecía imposible que pudiera alcanzar a Pavel Tonkov. No solo le alcanzó, sino que consiguió la victoria de etapa. Pero vamos a seguir viendo lo que sucede en la... Fue el primero que ganó allí, ¿no? En el Angliru, el Chava. Entonces yo recuerdo que había mucha niebla, había mucho frío, que de repente iba Tonkov escapado con unos metros y surgió el Chava desde la niebla, no se sabe desde dónde, y le pasó como una moto, ¿no? Y fue lo que le hizo ganar allí, ¿no? Yo creo que él se lo conocía, tenía una peña en Riosa y él conocía la subida. Quieras que no, conocer un puerto como el Angliru es muy importante y eso a él en aquel momento le pudo ayudar. Y siendo una etapa que tenía, pues, no voy a decir perdida, pero muy difícil, porque parecía que se la llevaba el ruso, Pavel Tonkov,
al final la ganó. O sea que cuando él ambicionaba algo, luchaba por ello y lo conseguía. Yo creo que lo que le faltó es constancia y perseverancia. La etapa del Angliru que le gana a Tonkov, allí llegando entre la niebla, como aprovechando que se medio cierran allí, aprovecha un momento y la velocidad y la potencia que tenía final para ganar la etapa. Es la única etapa de las muchísimas que ganó que le recuerdo así como ganada de aquella manera en la que tuvo que mezclar la astucia, la inteligencia con su fuerza, con su condición. No hubo absolutamente ninguna cosa extraña. Sí que hay un coche de la organización, que no era el mío, que dificulta un poquito la entrada en meta de Pavel Tonkov, pero dificulta la entrada en meta, no el que coja al Chava. Y de hecho yo al día siguiente, que además íbamos en avión camino de los 2 días, camino de Zaragoza, fui con Pavel y le pregunté expresamente, me dijo, no, a mí no me estorbó nadie. Dice, yo fui a lo que pude y el Chava vino a lo que pudo y me ganó, ¿no? El recuerdo más bonito que guardo es que cuando ganó el Angliru, te entregué un gran cheque que era de 1 millón de pesetas, que se lo patrocinaba un periódico. Y bueno, ganó la etapa. Entonces ese recuerdo fue inolvidable, el entregarle allí todo 1 millón de pesetas, ¿no? No hay ninguna duda que es su victoria, es su cumbre y que fue una victoria limpia y heroica, con mucha niebla. Siempre tenía algo que hacía que una cosa fuera más recordada que de otra manera, ¿no? Sí, es verdad, ahí apareció de la nada y dices, ostras, tío, pero ¿de dónde ha salido y tal? Y acabó ganando, ¿no? El denominador común de casi todas ellas, sus victorias y también sus grandes debacles, han sido todo ello espectaculares, ¿no? O sea, espectaculares porque todo era así lo hacía el Chava, ¿eh? Ha pasado el tiempo, fíjate que desde que desgraciadamente tuvimos que llorar por su muerte, y en el Angliru siguen hablando del Chava, incluso hay una peña del Chava y el Chava está por Montera. Eres tú, chabacano. Cual ave finis errante, mas no androide sino humano, renace en cenizas ardientes. El Chava, sí, yo, chabacano. Me enterraréis bajo un foso, me mandaréis a galera, criticaréis 1000 veces mi estampa mientras la espalda tuerza. Pero esperad, impacientes, ilusos, esperad a que alce la mano, entonces vendréis a aplaudirme. Miradlo, diréis, es él, chabacano. Os conozco demasiado, bandidos, pero no sois vosotros mi mal. Son las piernas, mi sangre, mis latidos, mis armas, mi querido arsenal. Quienes sufren, quienes si quieren o no, hacen camino. Pero no hay rival, Jiménez, no pienses. No es nadie, ni siquiera tu cuñado. Tu único rival eres tú, chabacano. Y subiendo por laderas, excitando tu ego, conjurando el mal, buscarás tardes de gloria, días de nunca olvidar. Pero encontrarás pozos oscuros, luces que no verás jamás, y te dirás con aire cansado, hoy no eras tú, chabacano. Mas llegan vientos alpinos que levantan cenizas al vuelo, y bajo ellas brasas, rescoldos que soplas, se alza la llama al cielo, y besas con rabia tu mano, hoy serás tú, chabacano. Lo más duro que tiene un deportista es faltarle los aplausos y el ambiente que tiene cuando eres figura, y de golpe y porrazo luego que te vean los mismos y no te saluden. Eso es garrafal, fatal. Hay gente que lo sabe llevar mejor, que lo sabe asimilar, hay gente que no. Casos de deportistas que no han sabido llevar el día después, tenemos desgraciadamente varios. Y me parece que el caso del Chava puede estar un poco ahí. La conexión con la gloria, con el calor de la afición, cuando se empieza a perder, hay deportistas que no lo asimilan. Cuando las cosas no van bien y ganamos, eres un fenómeno y todo eres bueno. Cuando las cosas no van tan bien, pues nos olvidamos y empezamos a decir cosas que no vienen a cuento. Es decir, que tratamos a veces, igual que levantamos a una persona, luego hacemos de él un juguete roto. Y yo creo que eso es lo que pasó a lo mejor en la recta final del Chava, pues a partir del 2000. Porque el ciclista, que es un ser absolutamente sacrificado, porque es como bajar a la mina cada día, por eso no es nunca cómodo ni sencillo que alguien venga y te meta un gol. Pero el Chava, como era la ley del mínimo esfuerzo, aunque decir esto, porque en ciclismo el que llega al último tiene tanto mérito como el primero por la paliza que se da,
pues el primer villano que llevó se lo llevó a su viña y ahí destrozó muchas vidas. Ahí hay una época que prácticamente él desaparece, que no hay manera de contactar con él, que dejas además que sean los más próximos los que de alguna forma lo gestionen. Sí que cuando se va a la Covatilla para ir al hotel del Alecubino y todo esto, yo ahí digo, coño, mira. Él además estuvo montando, iba allí por la zona de Béjar, donde Cubino, al hotel, y se llevaba la bici para seguir montando en bici. Pasa que la fuerza, tanto física como psicológica, yo creo que nunca la recuperó. Cuando yo tuve noticias de esto, fui a verle. Claro, es más, no solo fui a verle, sino que como sabía que estaba haciendo un esfuerzo para intentar volver a montar en bicicleta, pues me encontré a un tipo pues animado, estaba bastante gordo, normal, porque llevaba tiempo sin entrenar y sin hacer actividad, pero fue curioso porque habíamos quedado en el hotel del Alecubino y me lo encontré de camino hacia allá en bicicleta. Yo pensé que estando como estaba, pues que se había concentrado para cuidarse un poco, para alimentarse, para hacer gimnasia, etcétera, ¿no? Para curarse, para desintoxicarse físicamente de lo que le había llevado a esa situación, ¿no? de escaso trabajo y mucho abandono. Y me lo encontré ya trabajando en bicicleta, gordo, iba allí camino con un viento que pegaba de cara de espectacular de la zona donde estaba precisamente concentrado, allí con Azucena y con alguna gente en una casa rural, estaba encerrado como un monje, ¿no? Llevando una vida espartana, etcétera. Y él se empeñó en subir la Covatilla. Y para allá que fue, y para allá que subió la Covatilla. Y en ese momento nadie sabía que era el Chava Jiménez, nadie le identificaba, porque ni yo mismo, solo cuando pasé al lado del coche y miré, me di cuenta que era él, ¿no? Cuando iba entrenando. Y se subió a la Covatilla y se pegó su sofocón y venía hinchado, rojo. Le vi pues como un hombre medio vencido físicamente, pero a quien sin embargo la cabeza le decía, yo tengo que seguir en esta profesión. Y él quería e incluso decía, mira, un día me enseñaba un recorte de periódico, dice, mira, me quiere coger Pantani y tal. Pero resulta que eran los dos igual los hombres. Yo quería pensar que él podía volver a correr. Imposible. Pero sí, descarado, imposible. Yo tenía esperanza de que eso volviera, pues quedara de lado y él pudiera volver a practicar el ciclismo al más alto nivel. Ya hemos visto que no, evidentemente se ve que el destino estaba marcado para que no fuera así. Yo me quiero quedar con todo lo bueno. Sé que cuando pierdes a un chaval y de la manera que él se fue, es muy triste, ¿no? Es muy triste. Pero bueno, pues también él a mí un buen día me dijo, me dice, Eusebio, que mi objetivo en esta vida no es llegar a los 70 años, ¿no? Entonces, bueno, dice, yo voy a hacer disfrutar con lo que hago y ya está. Entonces, bueno, pues como todo es respetable y bueno, lo que sí sé es que, porque compartimos muchos grandes momentos, que él en su vida deportiva y personal, él disfrutó mucho. Él fue durante mucho tiempo feliz y fue muy duro el final, pero yo sé que en el corto espacio de tiempo que estuvo, él realmente disfrutó muchísimo de la vida. Sí.
forma de correr de Jiménez en esta vuelta, su agresividad y su permanente búsqueda de victoria, pues se está convirtiendo un poco en el chico de moda, ¿no? En el ciclista de moda. Yo creo que se merecía esta victoria, la está celebrando. Es que es un gesto que lo dice todo, ¿no? No, la verdad es que la ese imagen gesto es impresionante. Son unas imágenes preciosas que muestran eso que es ganar.